Amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos una vez más en este día 50 de campañas presidenciales. Ya terminó enero, empezamos febrero, faltan 149 días para la elección presidencial y hoy vamos a tratar un tema que también ya traía en el tintero y que creo que es muy necesario hablar, y es el tema de las campañas, de las alianzas en las campañas y del proceso electoral en sí mismo. Yo cuando me enteré de quiénes iban a ser los candidatos presidenciales, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, no estoy tomando en cuenta por supuesto a los independientes, la verdad es que me decepcioné mucho. Me decepcioné mucho y para mí pues terminó el proceso electoral, es decir, la verdad es que es una decisión o nos están ofreciendo los partidos, este sistema de partidos, una serie de propuestas y de perfiles que es como si tuviéramos que elegir entre el mal y el peor. Y la verdad es que en una democracia como la nuestra que busca consolidarse, la verdad es que sí creo que pues necesitamos y merecemos algo más. Quiero hablar de los candidatos, de los principales candidatos, de los que seguramente estarán en la boleta, y por qué la verdad es que no me gustan, y no me gustan porque hay una serie de elementos y de personajes alrededor de ellos que me hacen dudar de si son la mejor opción para el país. A ver, comencemos. Primero, el más visible, Andrés Manuel López Obrador, el que está a la cabeza de las encuestas, el que se perfila para ganar la elección. López Obrador, López Obrador ha ido incorporando a perfiles como Gabriela Cuevas. De Gabriela Cuevas hay que decir que es una expanista, que criticó en su momento a López Obrador, que incluso llegó a pagar su fianza para que López Obrador no pisara la cárcel en 2005 con todo este asunto del desafuero, etcétera. Gabriela Cuevas se convirtió a Morena y logró convencerse de que López Obrador es la mejor opción porque le convenía en términos de que va a ser ella diputada. En el PAN buscó ser diputada para preservar un puesto que tiene y lo va a conservar, pero a través de Morena. Entonces su incentivo y su motivación era ser diputada, y como en Morena sí encontró el espacio, pues se fue a Morena. Otro caso, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco fue un gran futbolista. Yo me atrevería a decir que está entre los 3 mejores futbolistas que México ha dado. Pero la verdad es que de política no sabe nada. Y en la presidencia municipal de Cuernavaca no ha logrado hacer gran cosa. Se ha peleado con el gobernador Graco Ramírez. Se decía que había como pactos oscuros para que Cuauhtémoc Blanco llegara a la alcaldía de Cuernavaca. Lo que se quedó en eso, en dimes y diretes. Y la verdad es que, ¿por qué tendría que ser gobernador el que fue un gran futbolista, un funcionario público pues mediano o de medio pelo, que no ofreció grandes resultados? ¿Por qué tendría que ser gobernador en el caso de Morena? Pues López Obrador lo convoca, seguramente por su popularidad, y ahí lo tenemos. ¿Qué le espera a Cuernavaca? ¿Qué le espera a Morelos entera si Cuauhtémoc Blanco es gobernador? La verdad es que no lo sabemos y no lo podemos saber. Tenemos otro caso, el caso de Lili Téllez, que es una periodista muy reconocida, se ha vuelto videocolumnista en SDP Noticias. Eso le dio también mucha notoriedad y la alcanzó a dar, o la dio a conocer en otro mercado. Ella estaba en televisión. Lili Téllez, esta periodista, ha decidido aceptar la candidatura para ser senadora por su estado. Y bueno, pues, ¿qué otro mérito tiene Lili Téllez para ser senadora? Además de ser conocida, además de tener cierto prestigio, yo como ciudadano, la verdad es que no le veo otro atributo más que eso. Y no sé si hay que darles oportunidades a estas personas, es decir, ahí está Carmen Salinas, ahí está una serie de actores, de periodistas que han sido legisladores, que son como cuotas en realidad, y que sus resultados son pues bastante mediocres. Entonces no sé si vaya a ser el mismo caso de Lili Téllez, pero bueno, ahí tenemos también esta situación. Y luego está el caso de la relación muy extraña entre López Obrador y el Bester Gordillo. Se dice que ya hay un acuerdo entre ellos. La verdad es que eso nunca lo sabremos, pero sí hemos visto que ya el yerno del Bester Gordillo se incorporó a la campaña de López Obrador. Ya vimos que su nieto también se incorporó a la campaña de López Obrador. Entonces, pues si es pato, grazna como pato y camina como pato, pues seguramente es un pato.
Repito, no sé si alcancemos a saber de este acuerdo entre López Obrador y el Baester Gordillo, a quien, por cierto, López Obrador insultó, bueno, no insultó, pero sí condenó en su momento, hace 10 años cuando López Obrador competía por la presidencia en 2006, todavía la condenó en 2012 por sus... pues por sus actos, por sus conductas, por lo que de el Baester se sabía o se rumoraba públicamente. Y ahora resulta que López Obrador ya la perdonó, o ya perdonó a sus más cercanos y ya pueden entonces estar operando para él. Bueno, el último caso es el del Partido Encuentro Social, un partido que ha estado gravitando más hacia alrededor del PRI y con coincidencias ideológicas cercanas al PAN, pero ahora resulta que son el gran fichaje de López Obrador y que pues ahora toda esta estructura estará encauzada en favor de la campaña del tabasqueño. Entonces, pues este es el caso de López Obrador, que ha venido incorporando personajes cuestionables a partidos políticos con los que no hay afinidad o no hay afinidad ideológica, no había afinidad política. Y en ese sentido, pues yo creo que vale la pena hacer la reflexión. Ahora, en el caso del PAN y del Frente por México, de México al Frente, hay dos fotos que para mí son resumen de todo lo que se pudiera decir. Una es la foto en la que sale Ricardo Anaya con el chaleco del PRD y la otra es en la que está Alejandra Barrales soportada o apoyada por los panistas del Distrito Federal. Y me llama la atención primero la foto de Anaya, porque ideológicamente el PAN y el PRD son partidos contrapuestos. Uno se asume de derecha y el otro se asume de izquierda. Es cierto que los temas más controversiales como el aborto, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, no están en la agenda común de este frente, pero sí creo que Ricardo Anaya ha llevado al PAN a un estado en el que lo ha fracturado. Lo ha fracturado de tal manera que el PAN y su identidad quedan en entredicho. Ricardo Anaya se ha mostrado de manera repetida como un hombre muy pragmático, capaz de llegar a acuerdos con quien sea necesario, al costo que sea necesario para obtener lo que está buscando, que no es muy distinto, por supuesto, al caso de López Obrador, que viene incorporando a una El Baester o a un Cuauhtémoc Blanco o a personajes también muy cuestionables. Pero en el caso de Anaya sí lo destaco, porque el PAN se asume como el partido de las buenas costumbres, o el partido de la clase media, o el partido de la gente buena. Entonces, venir a hacer un acuerdo tan grave, tan profundo, con una fuerza política tan contrapuesta, es por lo menos pues raro, y es cuestionable y raro. En el fondo, para mí, ¿qué simboliza la foto de Anaya con el chaleco del PRD? Simboliza, para mí, insisto, la extinción del PAN como partido, tal y como lo conocemos hoy, como lo conocimos hace 10 años y como fue a lo largo de su historia, desde 1939, si no me equivoco. Significa, para mí entonces, insisto, la extinción del PAN como lo conocemos. Y Alejandra Barrales, soportada y apoyada por los panistas del Distrito Federal, pues también me parece un mensaje muy potente en términos de el pragmatismo que son capaces de hacer los políticos mexicanos con tal de llegar y de alcanzar el poder. Es cierto que el PAN en el DF es la cuarta o la quinta fuerza, pero como marca tendrá su valor, tiene su valor, y de ahí este interés por hacer coincidir estas dos agendas. Naturalmente, Anaya, en el acuerdo con el frente entre el PRD y Movimiento Ciudadano y el PAN, Anaya encabezaría la candidatura presidencial, la del DF sería para el PRD, que la ganó Alejandra Barrales, a los otros dos contendientes. Y bueno, pues es parte de este ejemplo de cómo se está haciendo política hoy en México. Sí quiero enfatizar que en el tema del frente, la alianza PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, ya ha habido experimentos similares. Para no irnos tan lejos, en 2010 hubo 3 estados en los que así sucedió. Fue Oaxaca, fue Puebla y fue Sinaloa.
Hay que decir que en Puebla llegó Rafael Moreno Valle al poder, uno de los gobernadores más cuestionados y cuestionables en su gestión, por sus prácticas, por todo lo que había alrededor del gobernador y sus personajes más cercanos. En el tema de seguridad, Puebla se convirtió en uno de los estados con mayor número de homicidios en mujeres o feminicidios. Entonces, bueno, ahí hay una serie de elementos muy cuestionables en el tema de alianza PRD-PAN en Puebla. Otro, en Oaxaca, Dante Delgado, que era un militante de Movimiento Ciudadano que ganó con esta alianza en 2010, fue evaluado como uno de los peores gobernadores de ese estado en los últimos tiempos, y la verdad es que también los resultados que dejó también entran en esta línea, cuestionables por lo menos. Entonces, si queremos ver experiencias exitosas de una alianza PRD-PAN Movimiento Ciudadano, hay con qué medirlo, hay con qué compararlo. Del PRI, la verdad es que no me sorprende la decisión del presidente Enrique Peña Nieto al nombrar a José Antonio Meade como candidato, porque pues al final del día era quien menos negativos tenía, a quien se le podían hacer o a quien se le podía asociar una imagen ciudadana. La verdad es que visto lo visto hasta ahora, en estos 50 días de campaña, Meade ha dejado como candidato y su equipo como equipo de campaña han dejado muchísimo que desear, y no me sorprende que sean aliados del Partido Verde y que sean aliados del Partido Nueva Alianza, porque de manera repetida históricamente estos dos partidos se han unido al PRI. Son como apéndices del PRI y no es sorprendente. La verdad es que en ese sentido hasta irónico resulta decir que el PRI sería el partido más congruente o más consistente con sus prácticas, si revisamos los últimos procesos electorales, en comparación con el PAN, con el PRD y con Morena. ¿De qué nos hablan todos estos elementos, todos estos casos que hemos venido enumerando? Del pragmatismo, del gran pragmatismo de los políticos mexicanos, de la capacidad que tienen para hacer lo que sea necesario con tal de llegar al poder. La joya de la corona es el poder, la joya de la corona son los recursos públicos, es el dinero público, los impuestos que pagamos tú y yo, para repartírselos como botín, que la verdad esa es la realidad, y para eso sirve el dinero público y para eso sirven los cargos públicos. Y sí me parece grave porque al final del día yo me pregunto qué va a pasar la noche del 1 de julio, cómo vamos a amanecer el 2 de julio de este año, con un nuevo presidente electo, que seguramente llegue quien llegue López Obrador, llegue Anaya, llegue Meade, la verdad es que llegue quien llegue, no hay grandes expectativas de transformación y de cambio. Entonces, por eso decía yo al principio, cuando me enteré de quiénes serían los candidatos, cuando supe la forma en la que los eligieron, que no fueron electos, todos fueron designados, esto habla de la poca democracia que ha habido ya o que se ha roto al interior de los partidos políticos, si es que algún día la hubo. En ese sentido, me parece que hay que pensar qué país vamos a hacer nosotros a partir del 2 de julio, porque ellos no lo van a hacer, ellos no lo van a construir, ellos están preocupados por los arreglos y por las negociaciones y por los puestos y por los cargos y por los privilegios. La verdad es que todos están en la misma bandeja, todos están en la misma línea. No quiero sonar trágico ni pesimista ni mucho menos, pero sí quiero dejar en claro que la transformación del país no pasa por ellos, no pasa por ellos necesariamente, sino que pasa por las manos de nosotros, las manos de los ciudadanos, y en ese sentido los que tenemos que pensar qué vamos a hacer, independientemente de propuestas de campaña y de buenos discursos y de grandes imágenes y de mensajes románticos en redes sociales. Más allá de eso, nosotros tenemos que pensar qué vamos a hacer y qué país vamos a construir a partir de ya, porque no hay que esperar ni siquiera a que llegue el 2 de julio. Entonces, yo ahí lo dejo, ahí dejo la reflexión. Sí me parece que estamos en una encrucijada que nos reta a todos, sí nos hace cuestionarnos a todos qué papel jugamos y qué papel debemos jugar en la democracia de hoy, en la construcción del país. Bueno, eso es lo que hay. Hasta aquí dejo el video. Muchas gracias por seguir este diario de campaña en el día 50. Faltan 149 días para que se lleve a cabo la elección. Seguimos pendientes, seguimos atentos a lo que ocurra
con los candidatos, con los principales candidatos. Aquí lo comentaremos y nos vemos mañana con más videos. Muchas gracias. Jesús Caudillo los saluda. Hasta entonces.